Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 1 de agosto de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Esta semana se programó la audiencia pública para ver el caso del expresidente Alberto Fujimori. En el programa Tus Derechos se abordó el tema Estado, Nación y Símbolos Patrios. Además, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus planteado por un exintegrante de la patrulla de Telmo Hurtado. Estas y otras informaciones les tenemos preparadas para el día de hoy. A continuación veamos nuestros titulares. El Tribunal Constitucional programó para este jueves 4 de agosto audiencia pública sobre habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori. El programa Tus Derechos abordó el tema Estado, Nación y Símbolos Patrios. Rechazaron habeas corpus de integrantes de patrulla que al mando de Telmo Hurtado participó en la matanza de la comarca. Centro de Estudios Constitucionales realizó taller descentralizado en Corte Superior de Justicia de Lima Sur en Villa María del Triunfo. La primera sala del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 23 causas. Las municipalidades están obligadas a justificar detalladamente las bases sobre las que sustentan el cobro de los arbitrios. El Tribunal Constitucional ordenó a la Red Asistencial de Salud de Pasco reponer a una trabajadora que fue despedida fraudulentamente. El Pleno del Tribunal Constitucional verá este 4 de agosto en audiencia pública el habeas corpus planteada por la defensa del expresidente Alberto Fujimori. Conforme el acuerdo del colegiado, será la única causa que verán ese día. La audiencia se iniciará a las 9:30 de la mañana en la sede institucional de Girón Ancash, 390 Lima. La demanda de habeas corpus fue interpuesta por el abogado César Nakazaki a favor del expresidente Alberto Fujimori contra los vocales supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno del Tribunal Constitucional está conformado por el presidente Carlos Messía y los magistrados Ernesto Álvarez, vicepresidente, Juan Vergara, Ricardo Gumón, Fernando Calle, Gerardo Eto y Óscar Urbiola. La audiencia será transmitida en vivo por nuestra página web. Lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del TC en la siguiente dirección: www.tc.go.pe e ingresar al link Audiencia en vivo. El Estado, Nación y Símbolos Patrios fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. El primero en ser entrevistado fue el historiador Carlos Contreras. Veamos fragmentos de su entrevista. Historia del Perú contemporáneo. ¿Cuál es la propuesta del libro? La idea de este libro fue construir una historia del Perú centrada en lo que llamamos grandes proyectos políticos destinados a cambiar el futuro del país. Cada cierto tiempo escuchamos siempre de los políticos que tienen un programa renovador, todo el mundo habla de cambios, de reformas, incluso de revoluciones, aunque sabemos que al fin y al cabo no todos lo consiguen, o aquello que se presentó como una gran reforma termina siendo un cambio tímido. Con la perspectiva que da la historia, podemos revisar desde la época de la independencia cuáles fueron finalmente los grandes proyectos de transformación que tuvo el Perú. Y pudimos identificar hasta 4 grandes proyectos, comenzando por el de los Libertadores, el de la primera generación republicana. Este proyecto de los Libertadores quizás fue el que tuvo la tarea más grande, la responsabilidad más grande, porque había que construir un país nuevo, inventar una nación prácticamente sobre una herencia que era muy complicada, porque habíamos sido un imperio indígena, no se conoce mucho todavía la estructura política de este imperio. Vino luego la dominación española, que construyó un orden colonial donde había diversos tipos de población, y según el tipo de población al que uno pertenecía tenía determinados deberes y derechos. De manera que no era una nación unificada, era un conjunto de colonos blancos, indios colonizados, esclavos africanos, las mezclas entre ellos, muchos recelos, muchos temores, muchos odios entre ellos. Sobre esa herencia, la generación de los Libertadores
tuvo que diseñar un proyecto nacional. El segundo en ser entrevistado fue el también historiador Cristóbal Aljovín. Veamos sus declaraciones. Es bien complicado el tema de la nación, como estábamos conversando previamente, porque puede ser algo muy gaseoso, qué cosa es la nación peruana o no. Entonces, es al final un sentimiento de unión. Y con los símbolos patrios uno nota cuál fue el proyecto emancipador, ¿no? Entonces, porque en verdad si uno le pregunta a un peruano del 18 qué se sentía vasallo del rey de España. Entonces, no se sentía... peruano. Pero, no, se sentía peruano, pero como un arequipeño se puede sentir un arequipeño, pero a la vez un peruano. Entonces, si el Perú juega un mundial, estoy seguro que en Arequipa gritan el gol, espero, ¿no? Y no gritan el gol chileno, ¿no? Entonces, un hombre del 18, en su mayoría se sentían vasallos del rey de España y del virreinato del Perú. Pero el virreinato del Perú después le podían cortar un pedazo de territorio y dárselo al virreinato de Nueva Granada y era una cuestión administrativa, podía crear algún malestar. No es lo mismo que ahora nosotros seamos pues una parte del territorio peruano, porque sería una traición a la patria. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces, hay una creación de la nación peruana diferente a ser parte del imperio español. Y eso es algo propio que se va gestando, sobre todo en el siglo XIX, a inicio del XIX. Hubo casos aislados de personajes como Vizcardo y Guzmán que sentían que eran americanos, diferentes a España. Pero Vizcardo y Guzmán, su carta es la carta de los españoles americanos, era sentirse diferente a España como americano. Obviamente él también se sentía peruano, pero digamos la cuestión era ser americano frente a ser español en un momento dado, ¿no? Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, tus derechos por TV Perú. Mucho más que ver. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de habeas corpus interpuesta por Francisco Marcañaupa, ex integrante de la patrulla militar que dirigió Telmo Hurtado durante su incursión en la comarca. Dicha incursión se produjo el 14 de agosto de 1985 con el resultado fatal de varios pobladores muertos, entre mujeres, niños y ancianos. Luego de haber ultrajado sexualmente a las mujeres, Marcañaupa alega que por el tiempo transcurrido ha prescrito la acción penal. Sin embargo, el colegiado reafirmó que no obstante la prescripción de la acción penal se contabiliza desde la comisión del ilícito, en casos especiales tiene que ver con la renuencia del Estado peruano a investigar presuntos delitos cometidos por militares durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país y que el Estado peruano encubrió los hechos a través del concurso de órganos jurisdiccionales incompetentes y de leyes de amnistía inconstitucionales. No es posible contabilizar los plazos de prescripción de la acción penal. Los hechos criminales fueron juzgados por el fuero militar, que absolvió a todos los encausados de las acusaciones de homicidio calificado y solamente encontró responsabilidad en el subteniente Telmo Hurtado por delito de abuso de autoridad, condenándolo a 6 años de prisión. Así lo ha consignado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1993. El tribunal advierte entonces que, desde la ocurrencia de los hechos hasta enero de 2002, el Estado mismo había instaurado un proceso ante un órgano jurisdiccional completamente incompetente, que demostró su intención de encubrir los hechos criminosos, permisión que fue consumada luego con la promulgación de leyes de amnistía destinadas a impedir toda persecución penal. Ello ya ha sido advertido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 018-2009 HC. El Tribunal Constitucional señala que la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de hechos que deben ser investigados. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó su taller descentralizado en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en Villa María del Triunfo. El taller Amparo en materia previsional estuvo dirigido a jueces y fiscales. Tiene como metodología la exposición teórica, talleres de estudio y discusión de casos. En esta oportunidad el taller estuvo a cargo de la doctora Marlene Rodríguez y Fuentes.
El director del SEC, magistrado Gerardo Beto Cruz, explicó que el objetivo de los talleres es identificar los diferentes problemas que enfrentan los jueces, fiscales y operadores jurídicos en la aplicación de los precedentes y los criterios vinculantes adoptados por el tribunal a fin de optimizar el desarrollo de la justicia constitucional. La primera sala del Tribunal Constitucional, que presidió el magistrado Carlos Messía, dejó al voto 23 expedientes en la audiencia pública que realizó el lunes 25 de julio en su local institucional. Veamos la nota. De acuerdo con la Oficina de Relatoría del Tribunal Constitucional, de los expedientes que se atendieron, 19 corresponden a procesos de amparo y 4 son de habeas corpus. Entre las entidades públicas demandadas figuran la Oficina de Normalización Previsional, municipalidades provinciales y distritales, ministerios, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huánuco, entre otras instituciones. La sesión realizada en la Sala de Audiencias Públicas del Tribunal Constitucional se inició a las 9:30 de la mañana y participaron, además del presidente Carlos Messía, los magistrados Ricardo Beaumont Callirgos y Ernesto Álvarez Miranda. En el marco de su política de transparencia, el Tribunal Constitucional transmite en vivo las audiencias públicas a través de su página web institucional. Las audiencias se podrán ver ingresando a la siguiente dirección: www.tc.gov.pe. Las municipalidades están obligadas a sustentar cómo calculan el monto para el cobro de sus arbitrios, señaló el Tribunal Constitucional. Así lo señaló el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad formulada por más de 700 vecinos de la Municipalidad Distrital de Miraflores de la provincia de Arequipa contra la ordenanza que establecía la determinación y distribución de costos por servicios públicos de recolección y disposición final de residuos sólidos, barrido de calles y vías públicas, por considerar que no se han respetado los criterios de razonabilidad al determinar el costo de los servicios públicos que presta esta municipalidad. En consecuencia, se declaró inconstitucional la ordenanza municipal. Sobre los criterios objetivos que pueden ser considerados razonables para la determinación del costo de los servicios públicos, el tribunal ratificó lo dicho en la sentencia 041, la misma que vincula a todos los poderes públicos como la municipalidad demandada, no solo porque lo indica el Código Procesal Constitucional, sino también porque la citada sentencia tiene fuerza de ley, de modo que tiene calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento en todos los términos, estando las autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido. Asimismo, deben cumplir bajo responsabilidad las reglas vinculantes establecidas en la citada sentencia. Por tanto, la municipalidad demandada debía seguir las reglas y criterios establecidos en la precitada sentencia al regular el arbitrio por servicios públicos de recolección y disposición final de residuos sólidos y barrido de calles y vías públicas. Del mismo modo, tampoco podría admitirse como costos válidos aquellos que integran el rubro de otros gastos indirectos, sin que ellos sean disgregados para dar cuenta al contribuyente de cuáles son esos gastos indirectos que han elevado el costo del servicio. Debe tomarse en cuenta que el contribuyente o usuario no tiene la opción de discernir si toma o no el servicio de limpieza pública, seguridad ciudadana, así como parques y jardines, se encuentra frente a servicios esenciales de los cuales de ninguna manera puede prescindir. Por ello, las municipalidades deben justificar de manera detallada el hecho en base al cual sustentan el cobro. El Tribunal Constitucional ordenó a la Red Asistencial de Salud Pasco reponer a una trabajadora que fue despedida fraudulentamente. De esta forma declaró fundado el proceso de amparo de la trabajadora. Durante el proceso se comprobó que el jefe de recursos humanos de la institución introdujo en su legajo 2 títulos falsos, lo que quedó acreditado mediante sentencia condenatoria que le impuso el Poder Judicial. Se trata de una demanda interpuesta por Dina Luz Amayoa Chamorro el 11 de junio del 2009 contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que declaró improcedente la demanda.
Ella ingresó a laborar a Esalud de Pasco por concurso público el 22 de noviembre de 1999, desempeñando el cargo de auxiliar asistencial de rayos X hasta el 1 de agosto del 2007, fecha en la que fue despedida fraudulentamente. Dijo que le comunicaron que, según la Dirección Regional de Educación Pasco, los títulos de técnico de enfermería y técnico en laboratorio clínico presentados y que obran en su legajo personal habían sido adulterados. Samayoa Chamorro sostuvo que el despido se basa en hechos fraudulentos y falsos, ya que nunca presentó esos documentos y además los títulos cuestionados no solo eran falsos, sino que fueron introducidos en su legajo por el jefe de Recursos Humanos, Rodolfo Cisneros Carlos. Este hecho fue corroborado también con el cargo de la carta presentada a Esalud para el concurso público, donde no se hace mención a los referidos títulos. El colegiado consideró que se ha probado fehacientemente que la demandante fue despedida fraudulentamente con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, puesto que se ha acreditado que no presentó los títulos profesionales y que, por el contrario, estos fueron introducidos por una tercera persona en su legajo personal. Bien amigos, hemos llegado al final de la presente edición de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.